que cuando íbamos Amanda y yo, en este caso a las reuniones, nos decían, sí, pero es que parecíamos como era algo muy, muy subjetivo, muy de recursos humanos. Bueno, en España les decían flower power, que bueno, no sé muy bien cómo traducirlo a vuestra zona, a Latinoamérica, a Sudamérica, pero es un poco como es algo que no tiene importancia. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tratar. Me preguntan en el chat, Diego, que qué es hándicap. Hándicap es una cosa con la que tenemos que trabajar, un aspecto en contra. ¿Sí? Y al final hay una cosa muy importante, que sí que es verdad que estas son las principales causas de fracaso en los proyectos, sí que es verdad que son subjetivas y que están muy orientadas a la persona. Pero hay un hecho muy importante y es que la dirección quiere datos. ¿Verdad o mentira? Cuando empezamos un proyecto, cuando hablamos con alguien, al final lo que quieren son los datos. Porque los datos representan algo. ¿Qué opináis? Cierto, dice Alejandro que es cierto, Elena dice que es verdad. De hecho, en los proyectos de gestión del cambio, si os dais cuenta, cuando nosotros tenemos que defenderlo, primero, como consultoras, cuando tenemos que venderlo, y como personal interno dentro de la organización, cuando queremos venderlo a la dirección o queremos presupuesto, nosotros mismos nos respaldamos en datos. Por ejemplo, que hay un 69% de éxito en iniciativas de cambio, en proyectos cuando se tiene en cuenta la gestión del cambio, frente a un 41% de éxito cuando no se tienen. Fijaros la diferencia. O más datos que nosotros utilizamos. Los empleados altamente implicados reflejan un nivel de autonomía del 88%. De ahí la importancia que hablaremos luego de por qué es importante comprometer y hacer que las personas participen. Lo que en la metodología de HCMBOK hablamos de proceso participativo de decisión. O más datos que a nosotros nos ayudan para vender los proyectos de cambio, que producimos un 80% más cuando realizamos un trabajo que nos apasiona y donde nos sentimos incluidos, ¿vale? Lo mismo, hablando del proceso participativo. Y al final, una cosa muy importante, que no se puede medir algo que no es sistemático, no se puede medir algo que no está estandarizado. De hecho, si vais a la definición de medir en la RAE, ¿vale? En la Real Academia de la Lengua, lo que te dice es que medir es comparar con algo de referencia, ¿vale? Entonces, para medir, una de las cosas muy importantes y una de las principales premisas que quiero que os llevéis hoy es que para medir en gestión del cambio, una cosa muy importante es utilizar una metodología, ¿vale? Además, que es muy importante, y existen datos que dicen que si utilizamos metodologías de gestión del cambio, como puede ser HCMBOK, se consigue un 80% más de éxito en la implantación. ¡Wow! Fijaros, estábamos hablando antes que un 50% de los proyectos no cumplen con su objetivo al año siguiente de haberse implantado. Y estamos diciendo que si utilizamos metodologías de gestión del cambio, conseguimos un 80% más del éxito. ¿Qué opináis? Bueno, pues es una cosa que hay que tener en cuenta. Sobre todo la parte de la sistematización. Cuando tú sistematizas, puedes medir. Esto sobre todo está muy relacionado también con la filosofía Lean. Todo proceso que está sistematizado, que tiene un estándar, se puede ir mejorando y se puede ir midiendo, ¿vale? Bueno, como decía, se pueden utilizar metodologías. Nosotros en el Instituto de Gestión del Cambio utilizamos una metodología que es HCMBOK. No sé si todos la conocéis, espero que sí, si no ya os la estoy presentando yo. Bueno, es una... Y además, Ana, que tenemos aquí a nuestro presidente de Chembookers por el Mundo, Vicente, hoy nos acompaña, o sea que también tenemos la posibilidad, y si quiere alguien profundizar, de hablar con él sobre este tema. Por supuesto, Vicente, si quieres decir algo, bienvenido eres. Sabes que siempre te damos la oportunidad. Bueno, pues en este caso utilizamos esta metodología, ¿vale? Nosotros somos partner internacional de HUMI en el mundo. Esto es una metodología, es una guía de herramientas, buenas prácticas, ¿vale? Que sobre todo está centrada en la persona. Esta metodología ya por fin podemos decir que está presente en 30 países que se dice pronto, pero bueno, la verdad que es un súper trabajazo, además en poquito tiempo. Y bueno, el objetivo, fijaros, planear, aplicar, medir y monitorizar todos los componentes de la atmósfera humana en un proceso de cambio, ampliando así la posibilidad de éxito de un proyecto. Si os dais cuenta, estoy repitiendo durante mucho rato la palabra éxito, 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 pero es que el éxito solo se puede medir, se puede
se puede justificar o se puede expresar en resultados si lo medimos, porque un éxito, ¿qué es éxito para vosotros? ¿Vale? Entonces, esta metodología, como bien decía, está orientada sobre todo a la persona y pone a la persona en el centro. Es un método que tiene una serie de actividades que son secuenciales, ¿vale? Desde el inicio y la planificación, adquisición, ejecución, implementación, finalización y producción. Y luego tiene una serie de actividades que son transversales, lo que llama la metodología actividades recurrentes, que lo que se hacen es lo que están orientadas a la persona, ¿vale? Se hacen desde el principio al final. Si os dais cuenta, para las personas que sois del mundo del PMBOK, ¿vale? Esto está muy alineado, esta secuencia de actividades está muy orientada con los grupos de procesos de PMBOK. Esta metodología se adapta a muchísimas metodologías. PMBOK también ahora se adapta a marcos de trabajo ágiles, como puede ser Scrum. De hecho, recientemente vamos a sacar una metodología, una certificación nueva que es Chenbook to Agile. ¿Vale? Quien quiera información sobre esta metodología, pues nos puede escribir por privado y nosotros le pasamos toda la info, ¿sí? Entonces, como bien decíamos, un resumen, un recopilatorio. Es muy importante en los proyectos empezar a controlar la forma de sistematizar, lo que es la parte de utilizar una metodología, porque cuando utilizamos una metodología podemos medir y podemos mejorar. La metodología que nosotros utilizamos es HCMBOK, ¿vale? Y ahora, una cosa muy importante, ya que utilizamos una metodología, ahora una frase que dijo el otro día Amanda, para quien estuvo en la webinar de Amanda de gestión del cambio en tiempos VUCA, bastante interesante, una frase que me gustó mucho: mide lo que importa, de John Doerr, céntrate, pon foco y mide lo que realmente importa. Ahora no es que en un proceso de gestión del cambio queramos medir y nos volvamos absolutamente locos y midiéndolo todo. No, tenemos que ver qué es lo que a nosotros en ese proceso de gestión del cambio nos interesa medir. ¿Sí? Tipos de indicadores. Esto sí que me gustaría que comentarais, y además si podéis comentarlo de voz, ¿qué indicadores medís vosotros ahora en vuestros proyectos de gestión del cambio? Conocimiento, comunicación efectiva. ¿Perdona? ¿Comunicación? Comunicación efectiva o conocimiento en temas de capacitación. Comunicación, capacitación, muy bien. ¿Alguien más que quiere, no sé quién ha hablado, pero alguien más que quiera aportar algo? Creo que es importante llevar en cuenta no solo los cuantitativos, pero también los cualitativos. Alguien ha dicho que esto es llegar a los objetivos, cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Los objetivos estratégicos. Por eso la gente es tan importante, porque no es posible llegar a los objetivos estratégicos sin el alto compromiso de las personas. Por eso el lado cualitativo también sería, creo yo, algo importante. Muy bien, muchas gracias, Vicente. ¿Amanda? Mira, Ana, por aquí también te dicen que experiencia de uso, usabilidad, adopción y expectativas propone EVE, y Sonia dice satisfacción del personal. Efectivamente. Al final un poco va ahí alineado, en línea con lo que comentaba Vicente. Hay diferentes tipos de indicadores. Normalmente cuando nosotros evaluamos la gestión del cambio, siempre nos centramos o solemos centrarnos en los indicadores de proceso y en los indicadores de resultado. Pero efectivamente, como dice Vicente, también tenemos que empezar a centrarnos en la parte cualitativa, en los indicadores de percepción, que es lo que nosotros lo llamamos. ¿Cuál es la opinión de las personas a nivel de credibilidad, de compromiso? Como bien decía Sonia en el chat, satisfacción del personal, ¿vale? No podemos dejar de lado ni uno ni otro, ¿vale? Siempre tenemos que llevar como una especie de equilibrio. Los indicadores de proceso, porque al final son los que nos van a indicar si las acciones que nosotros hemos planificado se están desempeñando con éxito, ¿vale? O se están realizando, el cumplimiento del plan de gestión del cambio que nosotros tengamos. Número de boletines que se han enviado, número de acciones de formación realizadas, ¿vale? Ese tipo de indicadores. Pero una cosa es que nosotros tengamos indicadores de proceso, de que estamos haciendo las cosas, y ahora también nos falta la parte de indicadores de resultados, que son los que nos dicen si realmente se está cumpliendo con lo que nosotros queríamos, ¿vale? Son datos que miden el resultado final, porcentaje de visualizaciones de los boletines, porcentaje de participación en las jornadas formativas. Porque, por ejemplo, nosotros podemos llevar a cabo un plan de formación,
realizar todas las formaciones, pero luego resulta que a todas las formaciones el porcentaje de participación es de un 25%. ¿Eso es un valor bueno? No, es un valor muy bajo. Por lo tanto, no podemos tener en cuenta solamente los KPIs de proceso sin tener en cuenta los KPIs de resultados. Pero claro, una cosa más, y es donde entran los KPIs de percepción. Son datos o informaciones que nos permiten conocer o valorar las opiniones que tienen las personas. Es decir, ¿qué opinan las personas de todo esto? Por ejemplo, sigo con el plan de formación. Nosotros hacemos todas las formaciones, a las formaciones van un 75, un 80% de las personas, bien porque van de forma voluntaria o porque van obligadas, porque muchas veces que obligamos a la gente, pero cuando le preguntamos por la satisfacción de la formación, como decía Sonia, la gente no está satisfecha. Eso es un dato negativo. Por lo tanto, tenemos que llevar a un equilibrio entre los tres indicadores. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, sobre todo porque en función de lo que salga es como vas a trazar el plan, ¿no? Efectivamente. Hace poco lanzábamos una encuesta donde la credibilidad era muy baja del equipo directivo y entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos un plan de reputación, porque necesitaba la gente creer realmente en esos directivos, porque si no, no iban a poder liderar el cambio. Efectivamente. Entonces, por eso esta parte más cualitativa es fundamental tenerla en cuenta. Por eso, a partir de ahora, en nuestro proceso de cambio, pues tener en cuenta estos tres tipos de indicadores. Bueno, estudiando bibliografía, mirando por la red, ¿vale? Encontré una fórmula que me gustó mucho, que es la fórmula que mide la efectividad de la gestión del cambio. Y aquí, sobre todo, voy en línea con una cosa que ha escrito Luis Hernández en el chat, ¿no? La efectividad de la gestión del cambio. 1. Que se consigan los resultados, todo lo que es la parte de los objetivos. Y aquí hablo del tema y del mundo objetivo. Hay que poner objetivos. Y hay que poner objetivos que pueden ser objetivos OKR, como bien dice Luis, o pueden ser otro tipo de objetivos. Siempre es importante que los objetivos pues, sean objetivos SMART, que sean medibles, que sean realistas, que sean temporales, ¿vale? Este es uno de los principales problemas, por lo menos desde mi punto de vista y en mi experiencia, que tenemos cuando llegamos a un proyecto de gestión del cambio. ¿La gente tiene clara cuáles son los objetivos? ¿Los objetivos están definidos para que cuando llegue el final del proyecto tengamos claro y podamos ver si lo hemos cumplido o no? Porque claro, nosotros podemos tener todo el resto de aspectos muy bien, pero si no hemos conseguido los objetivos, realmente el proyecto no ha terminado bien. ¿Sí? Entonces, lo primerísimo de todo es la consecución de los resultados. Más la alta adopción del cambio, que realmente las personas hayan adoptado el cambio, que utilicen la herramienta, que tengan los conocimientos, que puedan desempeñar su puesto de trabajo, ¿vale? Más el cumplimiento del plan de gestión del cambio a nivel de proceso, que se han hecho todas las actuaciones que se tenían planificadas. Y por último, la percepción positiva de la gestión del cambio, la parte de las personas. ¿Por qué es importante la percepción positiva de las personas? Bueno, pues sobre todo un poco percepción positiva del cambio, ¿vale, Iñaki? Sobre todo un poco va en la línea del histórico de pérdidas anteriores, de que la gente recomiende la gestión o el cambio que se ha realizado, que hablen bien de él, porque al final cuando termina un proyecto, si la gente tiene una percepción positiva, si la credibilidad con el proyecto, con la gestión que ha hecho los responsables del proyecto, la dirección es adecuada, si el compromiso ha sido alto, si la comunicación ha sido buena, pues al final son factores que lo que hacen es que la gente se entusiasme, que la gente se emocione y que cuando haya otro proyecto o este mismo proyecto continúe en el tiempo, las personas entren, no tengamos que estar convenciendo, ¿vale? Sobre todo la parte de convencer y no imponer. ¿Sí? Sonia te pregunta sobre el proceso, ¿se refiere a que se han cumplido las tareas o que se ha cumplido el calendario establecido? Que se ha cumplido el plan, ¿vale? Que ahí es tarea y calendario. Pero bueno, aquí también se puede ser un poco flexible, porque tener en cuenta, y una cosa muy importante es que la gestión del cambio no es sota, caballo y rey. Quiero decir que hay que ser flexibles, porque como estamos hablando de personas, a lo mejor hay que cambiar algunas cosas. Entonces, sí, que se cumplan las tareas, sí que se cumpla el plan, pero bueno, desde el punto de vista de que se sea flexible. Obviamente, si no se cumple con una planificación o no se cumplen con las fechas, no pasa nada, siempre que haya una justificación y que no sea una tendencia.
Mariana te pregunta que con qué herramienta se mide la percepción. Eso viene más adelante, ¿no? Sí, muchas gracias, Mariana. Lo veremos, bueno, una herramienta que nosotros tenemos para medir la percepción, que es Sigma, que ya os hemos comentado tanto Amanda como yo, y lo veremos más adelante. Vale, entonces continuamos. Esta es la parte para medir la efectividad de la gestión del cambio. Os vamos a dejar la presentación. Entonces, bueno, pues ya sí que aquí podéis ver la definición de cada uno de los aspectos. Y entonces llegamos a una de las partes que nosotros consideramos más importantes. ¿Qué medir en un proceso de gestión del cambio? Y decía, creo que era Luis antes, que él medía la comunicación, él medía la capacitación. ¿Qué más? ¿Qué más se mide en un proceso de gestión del cambio? Me gustaría conocer vuestra opinión antes de continuar. Mira, Eve decía que también las expectativas y la usabilidad, comentaba Eve. Muy bien, la expectativa. Mira, el impacto en el negocio también te cuenta Luis. El impacto en el negocio, muy bien. KPI de adopción, muy bien. Bueno, pues nosotros lo hemos dividido a la hora de medir la... ¿La qué? Perdón. La sostenibilidad en el tiempo del cambio. La sostenibilidad en el tiempo del cambio, la adopción, efectivamente. Muy bien, gracias, Ainhoa. Nosotros lo hemos dividido para medir un proceso de gestión del cambio como en diferentes ejes, ¿vale? Dentro de los ejes trabajamos sobre 5 aspectos, porque además cuando nosotros abordamos una estrategia de gestión del cambio siempre hablamos de 5 planes, ¿vale? Por una parte, la población, la comunicación, la capacitación, la parte de experiencia del empleado, la parte de cauchiza, y por otra parte la estructura y los procesos. ¿Sí? Dentro de la parte de población, ¿vale? Un poco evaluación sobre la situación y la participación de las personas de la organización que se van a ver afectadas por el proyecto, ¿vale? Y aquí tenemos que abrir las miras y verlo desde diferentes prismas. Por una parte, tenemos que evaluar la participación o al patrocinador. Primero, si existe patrocinador y el patrocinador está identificado. Si el patrocinador conoce el objetivo y el propósito del cambio. Si es coherente con su mensaje. Si participa o no participa en todas las actuaciones o cuando se le necesite. Es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque al final el patrocinador es como el líder, el referente, al que todo el mundo va a mirar cuando pasa algo o cuando hay que tomar una decisión. ¿Verdad o mentira? ¿Alguien se ríe? De hecho, uno de los... Dice Iñaki que el que siempre está missing. Una de las principales causas de fracaso de los proyectos es el no compromiso, la no participación del patrocinador. Entonces, hay que empezar a evaluar este tipo de situaciones, ¿vale? Dentro del patrocinador, ¿vale? A nivel de proceso, número de reuniones a las que va, número de intervenciones que realiza, participación, a nivel de percepción, la coherencia con su mensaje, la visibilidad. Estos son aspectos que se tienen que tener en cuenta. También se tiene que medir a nivel de dirección, ¿vale? Porque la dirección puede ser uno de los principales stoppers en los proyectos. ¿Qué opináis? Hay que tener en cuenta si la dirección participa, no participa, ¿vale? Si son coherentes con su mensaje, si facilitan o no facilitan el cambio. Un ejemplo, en un proyecto que nosotros estábamos realizando, estábamos implantando un nuevo modelo de trabajo y entonces había como una serie de actividades. Una de las cosas que se hizo es que a cada miembro de la dirección se le asignó un grupo, ¿vale? Y entonces en una red social semanalmente tenían que ir subiendo pues las actividades y las cosas que se tenían que ir haciendo. Hicimos un cuadro de mando y en ese cuadro de mando lo que se ponía era las veces que la dirección había participado en esas actividades, le había dado a me gusta, había comentado. Y entonces, claro, imaginaros cuando los directores se vieron rojo, verde y amarillo, quién había participado más, quién había participado menos. ¿Vale? ¿Qué creéis que pasó? Todo en rojo. Había gente que estaba todo en verde, que esto está muy relacionado dentro de pues, las personas que son más influenciadoras, que son más vendedoras, que están siempre a favor de. Había gente que estaba todo en rojo, había gente que 50-50. ¿Y qué pasó con los que estaban todo en rojo? Porque se pusieron las pilas, porque a nadie le gusta verse en rojo. Esa es una de las cosas interesantes a la hora de medir los indicadores.
que tú estás viendo datos y que se está poniendo encima de la mesa, que no estás participando, que no te estás involucrando. Entonces, no es una cosa de, es que no, la dirección no participa, sí, pero ¿en base a qué? La dirección no participa porque desde de las 5 actividades que se hicieron, esta persona y esta persona no participaron en ninguna. Ah, entonces ya empezamos, y es cuando empiezan a salir los colores, como se dice aquí en España. ¿Qué difícil darle ese dato de su propia gestión a un director? Sí, es difícil, pero bueno, yo siempre aquí digo que el gestor del cambio, como se dice un poco así, está condenado a sufrir. Es decir, es que realmente es él que dice cosas que nadie dice y que nadie se atreve a decir. Pero es que hay que decirlas, porque si no se dice, el proyecto no sale adelante. De todas formas, todo esto cuando se hace en un plan que está pactado, no se lanza de repente, porque preguntan por ahí, pues, ¿cómo se hace? Si desde el inicio eres transparente y si desde el inicio estás con todos estos datos en abierto, no es extraño que salgan. O sea, es decir, que al final todo esto hay que hacerlo de forma previa, no se trata de sorprender con el dato. Tienes que tener una autorización, un consenso, para eso está el bus meeting, para alinear a los directivos con todo este tipo de acciones. O sea, hay mecanismos. Efectivamente. De hecho, al principio del proyecto, en la fase de diagnóstico, cuando ya se está estableciendo toda la estrategia, ahí se definen cuáles son los indicadores que se van a medir. Y esos indicadores se presentan y ahí se establece quién los va a medir, cuándo se van a medir, ¿vale? Todo eso y a quién se le van a presentar los resultados. Entonces, todo el mundo sabe que esos datos van a salir. ¿Vale? Al final la parte del seguimiento es porque la gente, conforme se va viendo seguimiento y se van viendo reflejado en algún sitio, pues se dan cuenta de que tienen o bien que ponerse en acción o si continúan así, pues a lo mejor necesitan un toque de atención, que para esas cosas también está el patrocinador. Antes, por ejemplo, cuando Luis hablaba de los OKR, nosotros uno de los workshops que hacemos casi al inicio para poder montar todo esto y que Ana pueda montar con Inma toda esta batería de cuestionarios y hacerlo planificado y demás, se trabajan los OKR. Utilizamos la metodología de OKR, con lo cual todo esto queda claro, queda estructurado y queda validado por toda la dirección, que es lo interesante. Porque Ana, aquí te está contando, Irini te pregunta que si se hace en público o se presentan de manera individual, que a veces en vez de motivar, pues puede generar presión. A ver, ahí en función de la relación que se tenga tanto con la dirección como con el patrocinador. Al final, los datos de los indicadores siempre se van a trabajar sobre el equipo del proyecto y luego cada X tiempo se presentan a la dirección y al sponsor, ¿vale? Público de toda la compañía no, obviamente no se hacen, sí que se presenta pues, a las personas o a los stakeholders que son decisores o que tienen cierta influencia dentro del proyecto y siempre también teniendo mucho tacto. Ya decía antes que la gestión del cambio es muy flexible, que no siempre se hace siempre sí o siempre no, pues en función de qué relación se tenga con cada uno de los miembros. ¿Vale? También todo esto se valora en el diagnóstico. Una de las cosas que valoramos es la madurez de la organización. Hay organizaciones que tienen una alta madurez que te permite hacerlo más público o si lo hacemos en formato más público. ¿Te acuerdas, Ana, en aquel proyecto que eran concursos, que estaba liderado por cada uno de los líderes un equipo? Y ahí fue muy público porque era una especie de concurso. Y en otras ocasiones este dato solo lo maneja la dirección, porque realmente la madurez no es organizacional, no es tan alta como para hacerlo de forma transparente. Aquí, como siempre, hay que saber, ¿no, Ana? Hay que saber un poco mediar y tener claro, bueno... Efectivamente, al final ahí una de las cosas importantes al principio del proyecto es asentar muy bien las bases. O sea, establecer un cuadro de mando de qué indicadores se van a medir y, como decía antes, quién los va a medir, cuándo se van a medir y a quién se van a presentar, ¿vale? En un principio, la idea es que esos datos se trabajen con el equipo de proyecto y en función de los resultados, si vemos que hay algún problema concreto con la dirección o hay algún problema concreto con el sponsor o con los mandos medios, pues bueno, pues ya se actúa. De hecho, para eso es la parte del seguimiento y medición de indicadores, para ir detectando posibles desviaciones e ir estableciendo acciones que nos ayuden a corregirlas. Esa al final es la finalidad de todo esto. Y también reconocer,
porque hay gente de verdad que es fantástica y es la gente que tenemos que aprovechar en nuestros equipos motores y reconocer el buen trabajo que hacen. Entonces, con esto también tenemos las personas concretas. Efectivamente. ¿Vale? Hablábamos tanto de la parte dentro de las personas, hemos hablado del patrocinador, que tiene un carácter especial, hemos hablado de la dirección, y una cosa muy importante, los mandos medios, los responsables de los equipos, porque estos son la clave. Al final ellos son los que van a hacer que las personas entren o no entren en el cambio, porque si los mandos medios no transmiten la información, dicen que no se haga, el proyecto no sale adelante, ¿vale? Entonces siempre hay que empezar a medir y a trabajar sobre los mandos medios, ¿vale? Pues medir, hombre, un poco aquí, recopilar información, sobre todo más a nivel cualitativo, de si consideran que los mandos medios le están proporcionando la información, están facilitando la implantación del proceso, ¿vale? Empezar a recopilar información. Bueno, nosotros aquí tenemos un plan concreto, que es el Plan Manager, que es un plan con el que trabajamos con los mandos medios y al final, bueno, pues un poco los tutorizamos, le enseñamos el cambio, le damos las pautas, cómo tienen que comportarse con los equipos, porque puede pasar que a lo mejor los mandos no sepan cómo hacerlo. No es que no quieran hacerlo, es que no saben. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar es, primero, trabajar con ellos y una vez que ya hemos trabajado con ellos en paralelo o un poquito después, empezar a trabajar con las personas. Pero es una de las cosas que también se mide en la gestión del cambio. Si el mando medio está facilitando o no está facilitando la adopción. ¿Sí? Bueno, otra cosa que se mide, el motor del cambio. ¿Vale? Siempre hay que tener un equipo motor del cambio en un proyecto, un equipo de 5, 6, 7 personas más, ¿no? ¿Vale? Que son personas que nosotros seleccionamos cuando hacemos el diagnóstico o que hemos visto que tienen cierta influencia, que tienen ganas, conforme vamos avanzando en el proyecto y que a nosotros nos ayudan a hacer llegar el cambio, hacer llegar todo este proyecto a los niveles, porque es verdad que un gestor del cambio, un equipo de cambio no llega a todos los niveles. Entonces, bueno, pues se apoya de diferentes figuras y una es el motor del cambio. ¿Qué cosas se tienen en cuenta dentro del motor del cambio? Pues dentro del motor del cambio, primero, si hay un motor del cambio, es muy importante, porque hay casos en los que en los proyectos no se tiene en cuenta el motor. Bueno, pues primero si hay. Segundo, si tiene visibilidad, ¿vale? Tercero, ¿quién forma el motor del cambio? Porque aquí tiene que ser un motor del cambio que a lo mejor haya gente que tenga cierta influencia, pero también gente que tenga cierto poder de decisión, un director, un mando medio. O sea, hay que tener un equilibrio. Tiene que ser un equipo multidisciplinar, ¿vale? ¿Sí? Pues estas cosas también se tienen en cuenta. De hecho, hay proyectos en los que nosotros hemos hecho el equipo motor del cambio y luego es verdad que conforme ha ido avanzando el proyecto, las diferentes tesituras, te das cuenta que la intervención del motor del cambio no está siendo la adecuada. Para eso son este tipo de evaluaciones, sobre todo aquí la parte más cualitativa. ¿Consideras que el motor del cambio tiene la visibilidad? ¿Consideras que el motor del cambio está llevando a cabo las acciones adecuadas o acordes con el proyecto? Y entonces, pues al final, nosotros hace poquito hicimos una medición que salió que las acciones que se estaban realizando no eran del todo adecuadas con el proyecto. Para eso medimos para ver que esto se está haciendo bien y si no, rectificar, ¿vale? También, bueno, la parte del motor del cambio, darle visibilidad y como hablábamos antes, a nivel de reconocimiento. Bueno, pues también nosotros a través de vídeos, fotos, entrevistas, pues le damos la visibilidad que ellos se merecen, porque al final le están dedicando un tiempo al proyecto que le están quitando a su puesto de trabajo. Sí, y por último, pero no menos importante, los compañeros. Y esto a nivel sobre todo cualitativo, lo que se suele preguntar es, ¿se escuchan rumores? ¿La gente comenta algo sobre el proyecto? ¿Consideras que los compañeros tienen las condiciones adecuadas para desempeñar su puesto de trabajo? ¿Qué opinan tus compañeros sobre esto? Al final es recopilar información. Esto siempre se hace como en tercera persona, porque si a nosotros nos preguntan, Ana, ¿tú tienes los conocimientos necesarios para poder desempeñar ahora tu puesto? Yo nunca voy a decir que no. Pero si me pregunta, Ana, ¿consideras que tu compañero? Ya hablo en tercera persona y entonces empiezo a decir lo que realmente pienso. Entonces, si veis, dentro de la parte de persona, tenemos que tener en cuenta estos 5 ítems, ¿vale? Y no dejarnos ninguno, porque al final todos son importantes, ¿vale? HCM Book, una de las cosas que habla, que es de las que a mí más me gusta, es la parte de las estrategias participativas.
que todo el mundo se sienta participativo, la parte de convencer y de no imponer. Si tú participas, estás adquiriendo un sentimiento de paternalismo con el proyecto, por lo tanto lo vas a vender mucho mejor, ¿vale? Pues teniendo en cuenta estos cinco aspectos, pues al final lo que estamos es asegurándonos de que vamos a participar a lo largo del proyecto y metiéndole una serie de indicadores, pues lo que nos aseguramos es de que todo va bien, que va conforme nosotros queremos. ¿Sí? Muy bien. Hemos hablado de que el primer punto es la parte de población. Ana, dos cosas ¿Sí? que están comentando. Por un lado, hablando de los mandos intermedios, que siempre está ese tema, ¿no?, del mando intermedio, si no habría que saltárselos e ir directamente a los altos cargos. Es una de las cosas que nos comentan. No, o sea, yo desde mi punto de vista y bajo mi experiencia no, sobre todo a mí aquí me gusta hablar de los niveles de interlocución. Al final es que hay que hablar con todos los niveles, hay que hablar con la dirección y hay que hablar con los mandos medios y a cada uno hay que darle el espacio que ellos necesitan. Todos son personas, no olvidemos que todos son personas, desde el patrocinador a los compañeros. Entonces, poneros vosotros en primera persona, imaginaros que vosotros sois un mando medio y yo soy el gestor del cambio y decido que me salto y me voy directamente a la dirección. ¿Cómo os sentís? En ese sentido, lo que estamos haciendo es generarnos probables resistentes a este proyecto, incluso saboteadores. Por eso hay que darle el espacio que le corresponda. Ojo, que no estoy diciendo que ahora tengamos que darle todo el espacio del mundo. No, pero hay que saber dónde poner a cada uno en su lugar y qué tipo de información hay que darle a uno y hay que darle a otro. También es verdad que en la empresa española, que no sé si ocurrirá lo mismo en la TAM, pero en la empresa española el mando intermedio no siempre tiene una toma de decisión alta. A veces es más estético que real. Entonces, el mando intermedio es una figura que sufre mucho porque tiene que dar la cara frente a los equipos y a veces soporta también la presión de la dirección. Quizás pueden ser grandes aliados nuestros porque si son formadores de opinión, son gente que realmente pueden ayudarnos a la parte de difundir, a la parte de movilizar. Suelen ser muchos en la organización. Ahí si consigues hacer un buen equipo de formadores, te impulsan mucho el cambio. O sea, generalmente se boicotea más en la parte de dirección que en la de mando intermedio. Va a depender mucho de cómo sea el mando intermedio, con lo cual hay que cuidarlos, porque, bueno, no sé cómo será en Latinoamérica, pero el mando intermedio en España a veces no tiene mucha capacidad de gestión tampoco. Mira, me dice Adíes que efectivamente que en España es así. Y mira, Ana, te preguntan también por otro lado, competencias del equipo motor del cambio, ¿sugieres un equipo único o parte del mismo grupo? Hablando de, una cosa son los mandos intermedios y otra cosa es el motor del cambio. Yo creo que tiene que ser mixto, ¿vale? Porque al final, si nosotros podemos formar un equipo que sea multidisciplinar, no está mal. Quiero decir, ahí en función de la empresa y del proyecto que nosotros tengamos, porque a lo mejor hacemos un grupo de mandos medios y un grupo de motor del cambio con gente, con diferentes usuarios. Pero lo ideal sería que sea un equipo multidisciplinar. Mezclado con gente, con director o con gente con cierta responsabilidad, con cierta influencia, con gestores de equipos, con usuarios, ¿vale? Que sea una mezcla. A nivel de competencia del equipo motor del cambio, bueno, pues aquí siempre tenemos la misma conversación de ¿qué metemos en un equipo gestor del cambio? Aquí sí que me gustaría también vosotros qué opináis. Por una parte, un equipo motor del cambio con solamente vendedores está bien, porque nos ayuda y nos facilita. Pero también tenemos que tener en cuenta a los probables resistentes o incluso a los propios saboteadores, ¿no? Porque yo lo llamo la parte de neutralización del saboteador. Desde el punto de vista que si yo tengo una persona que me está saboteando el proyecto, es mejor tenerla cerca que lejos, porque de cerca la puedo controlar. Entonces, ¿a quién integrar en un motor del cambio? Bueno, obviamente a gente vendedora con influencia, que tenga ganas, que se le note, y luego también pues si vemos que hay gente que tenemos que tener controlada, pues lo podemos también meter dentro del equipo. ¿Sí? ¿Continúa? Muy bien. He dicho que para medir la gestión del cambio medíamos 5 cosas, ¿vale? La población, que ya le hemos hablado. Por otra parte, la comunicación, que lo habéis dicho mucho antes, ¿vale?
siempre se mide la comunicación, porque al final en gestión del cambio la comunicación es clave. Las personas tienen que estar informadas. Una buena comunicación hace que no haya rumores, que todo el mundo se sienta bien, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando ahora con toda esta situación tan excepcional que estamos viviendo? Que estamos todos enganchados en las redes sociales, en la televisión, en internet, mirando información porque necesitamos que nos digan qué está pasando, ¿vale? Pues un poco en los proyectos es lo mismo. Imaginaros que de pronto queremos meter un cambio dentro de una organización y empezamos a hacer cosas. Pues la gente necesita saber qué está pasando. Dentro de la parte de organización, de comunicación, ¿vale? Pues lo mismo que antes hablábamos de 5 aspectos, aquí se van a ver 3 aspectos. Por una parte, el why. Desde el punto de vista de se conoce el propósito, la gente conoce el propósito, la gente conoce el para qué, la gente conoce o entiende por qué se está abordando este proyecto, ¿vale? Además, uno de los primeros pasos de Kotter, la necesidad de urgencia, ¿vale? Pues tenemos que ver si la gente lo ha entendido, el why. Por otra parte, a nivel de contenido, los mensajes son claros, los mensajes son concisos, tenemos que evaluarlo, ¿vale? Y por otra parte, bueno, si los mensajes son adecuados, con la periodicidad adecuada, y por otra parte los canales y los medios. ¿Se está utilizando correctamente el canal? Y ahora aquí siempre es cuando decimos, todas las comunicaciones se hacen por correo electrónico. Es que a lo mejor puede pasar que una barrera organizacional es que no todos los usuarios tengan correo electrónico. Puede pasar, porque sean gente que está en la calle, que está en tienda, que son gente externa. Entonces, tenemos también que evaluar eso, tenemos que evaluar los canales. ¿A través de qué canales? Entonces, si nosotros desde el principio empezamos a medir este tipo de indicadores, conforme vayamos avanzando, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir mejorando la estrategia, que es lo que se requiere con todo esto, adaptar toda la actuación a esto. Si nosotros empezamos a mandarlo por correo electrónico y nos damos cuenta o nos dicen, es que hay mucha gente que no tiene correo, vale, ¿a través de qué canales lo podemos hacer? Bueno, pues hay unos tablones presenciales que hay en todas las delegaciones, vale, ¿podemos hacer publicaciones semanales en los tablones presenciales? Sí, entonces a partir de ahí establecemos la acción y volvemos a medir. ¿Vale? Esta es la parte desde el punto de vista de comunicación. ¿Sí? Me dicen en el chat, verificar el perfil de la población impactada, incluso grado de escolaridad. Proyectos donde el público meta sean personas que no saben leer o escribir. Esa es una de las cosas que se hace, y de hecho lo comentaré más adelante, al inicio de un proyecto. Tenemos que evaluar el nivel de digitalización de la propia organización. ¿Qué nivel de digitalización tenemos? Y adaptarnos a eso. Puede ser una empresa que sea sobre todo presencial, una empresa que sea muy digital, que haya colectivo o área. Imaginaros, a lo mejor el área de IT o el área de tecnología es muy digital, pero el área de, yo qué sé, recursos humanos, por poner algo, es muy presencial, es menos digital. Entonces, O en ocasiones, Ana, por ejemplo, que nos ha pasado cuando estás haciendo un proyecto y es una empresa de logística, pues el almacén no dispone de los mismos medios que la oficina, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. ¿Vale? Entonces esas cosas se tienen que empezar a tener en cuenta. Pero por eso nosotros lo establecemos como una de las cosas que hay que empezar a medir desde el principio. A nivel de capacitación, que es otra de las grandes cosas que siempre se miden. Vale, pues aquí lo mismo, se evalúa la capacitación desde el punto de vista de conocimientos y habilidades. ¿Vale? ¿Se está formando a la gente lo que realmente necesita? ¿Se le están dando los conocimientos y las habilidades adecuadas? ¿Vale? Imaginaros un proyecto, por ejemplo, de transformación digital, donde tenemos que asumir nuevas competencias, pues colaboración, orientación a resultados, trabajo en equipo, ¿vale? Pues a lo mejor hay que hacer un programa que esté enfocado a eso. ¿Para qué? Para asegurarnos de que realmente las personas, cuando sea el día de la salida a producción o el día ya de que se ponga todo en marcha, pues que realmente sepan hacerlo. Entonces aquí se tiene que evaluar si se tienen en cuenta los conocimientos, si hay un plan adecuado a las necesidades, ¿vale? Luego a nivel de capacitación, todo lo que es la parte de si son adecuadas las formaciones, el número de formaciones, si está disponible toda la documentación, si necesitan más formación después de la formación que se está haciendo, si hay tutores, ¿vale? Estas cosas se tienen que tener en cuenta. Y lo mismo que antes, en comunicación, canales y medios, desde el punto de vista de
¿Estás de acuerdo con el canal? A lo mejor no todo el mundo quiere hacerlo presencial, se puede hacer online, se puede hacer en vivo, que es una formación interactiva, pero que se hace desde casa, ¿vale? Donde es en directo, es presencial, pero desde casa. ¿Cómo se mide el aprovechamiento de la capacitación? Dice Iñaki, bueno, la parte de aprovechamiento de la capacitación, si el plan está adecuado a las necesidades, por final, si nosotros estamos enseñando a las personas cómo se trabaja o cómo se gestionan equipos de trabajo en remoto, ¿vale? Que puede ser una competencia dentro de otra formación digital, es verificar efectivamente que cuando esa persona esté gestionando, esté teletrabajando con su equipo de trabajo, pues que realmente lo hace bien, ¿vale? Pues aquí, pues esto puede, en este caso se podría hacer una especie de 360, preguntarle a su equipo, etcétera. ¿Vale? Al final un poco establecer los criterios desde el principio. Pueden ser evaluaciones al resto de componentes, pueden hacer exámenes. ¿Sí? Muy bien. Y llegamos a la parte de cauchiza, ¿vale? Lo que nosotros llamamos cauchiza, bueno, es un acrónimo que nosotros lo sacamos de las palabras cautivar y hechizar. Bueno, nosotros pensamos que no solamente vale con cautivarlos, sino que tenemos que hechizar a las personas para que vuelvan y para que nos recomienden a los demás. No solamente nos hace falta que las personas acepten el cambio, sino que si lo aceptan y encima de todo van hablando a los demás bien del cambio, de la gestión que estamos realizando, de que esto realmente tiene beneficios que aporta, pues es muchísimo mejor para nosotros, ¿vale? Lo que viene siendo la experiencia del empleado que está ahora tan de moda. Los momentos de la verdad dentro del proyecto, ¿vale? Que las personas tengan un sentimiento positivo respecto a determinadas acciones. Aquí, sobre todo la parte de experiencia del empleado, bueno, pues nosotros desde IMM lo que buscamos es generar acciones que tengan un impacto positivo en las personas, ¿vale? Por ejemplo, que si nosotros estamos abordando un proyecto de Open Space, ¿vale? De cambio de espacios de trabajo, pues por ejemplo, una acción de impacto que puede generar un sentimiento positivo en las personas puede ser que el día después del lanzamiento del proyecto por parte del sponsor, que el equipo de gestión del cambio decore toda la oficina con los logos del proyecto, que le ponga galletitas, que le ponga globos, de forma que cuando las personas llegan al día siguiente ven que su espacio de trabajo ha cambiado, ¿vale? Eso al final, ¿qué es lo que la gente percibe? Bueno, quieren cambiar, vamos a cambiar y ya han empezado haciéndolo. Y si encima de todo me lo hacen de una forma divertida, me dan un detalle, bueno, pues eso lo que genera es un sentimiento positivo y ayuda a trabajar dos cosas muy importantes. La credibilidad del proyecto, que las personas crean en el proyecto, que crean en la dirección, que crean en el equipo, y la parte a nivel de experiencia, que lo recomienden, ¿sí? Entonces aquí se trabaja tanto la credibilidad como la experiencia del empleado. La credibilidad desde el punto de vista de que es creíble, del compromiso, del sentimiento de participación, que se les tenga en cuenta. Y luego la experiencia desde el punto de vista de que se le haga partícipe, que no solamente es que nosotros hagamos cosas, sino que ellos participen, que se les reconozca, la parte de reconocimiento que comentaba Amanda antes, ¿vale? Estos son los aspectos que se tienen. La parte de cauchizar y experiencia del empleado es una de las cosas más importantes dentro de los 5 ítems. Si todos son importantes, este es uno de los más importantes, porque al final este es el que se va a quedar en el subconsciente de las personas, para que cuando empecemos un nuevo proyecto, las personas, cuando le preguntemos histórico de pérdidas anteriores, experiencias o cambios que han sido positivos anteriormente, ese tipo de preguntas, en base a este tipo de acciones, son lo que la gente va a contestar, positivo o negativo. ¿Sí? Y por último, hago un resumen, ¿vale? Hemos hablado de la población, la importancia de las personas, la comunicación, la capacitación, la parte de cauchiza, experiencia del empleado. Por último, pero no menos importante, todo lo que es la parte de estructura y de procesos. ¿Sí? Vale, aquí una cosa muy, muy, muy importante, definición de roles, ¿vale? Hay nuevos roles, va a haber cambios de función y responsabilidades dentro de este proyecto, están claras, se han definido, se han comunicado bien, porque al final esto genera muchísimos rumores y es una cosa que
puede boicotearnos el proyecto, puede ser una barrera organizacional muy importante, una resistencia bastante importante. Segundo, a nivel de organigrama, ¿vale? El organigrama permite que este proyecto siga adelante y además os pongo un ejemplo. Es que hace poquito, ¿vale? En enero o febrero, una empresa que quiere transformarse hacia una cultura Agile. Una empresa antigua, de muchos años ya de trayectoria y que tiene un organigrama totalmente jerárquico. Vale, el organigrama es flexible para abordar este cambio. Se puede hacer, hay que hacer cambio en el organigrama. Son cosas que se tienen que tener en cuenta, porque muchas veces empezamos a trabajar en un proyecto y cuando empezamos a hacer entrevistas, la gente dice, es que esto es imposible, si no se cambia el organigrama y no se cambian los procesos, esto no se puede abordar. Y a lo mejor a nosotros, el equipo de gestión del cambio, ni siquiera nos han hablado de un cambio de organigrama o de un cambio de proceso. Entonces son ítems que tenemos que empezar a tener en cuenta. Y lo mismo con la parte de los procesos. ¿Los procesos están adaptados a este cambio? Si no están adaptados, ¿se está teniendo en cuenta que el proceso va a cambiar? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Vale, genial. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de qué medir, nosotros siempre lo abordamos en estos cinco ítems, ¿vale? ¿Para qué? Pues para empezar a obtener resultados. Ahora, os he dicho esto y ahora una pregunta muy importante. Vale, todo esto con lo que tú me has dicho, ¿por dónde empiezo? ¿Vale? Vale, pues nosotros, para empezar al inicio del proyecto, siempre evaluamos, ¿vale? 3 cosas. 1, la complejidad del cambio a realizar. 2, la actitud frente al cambio. Y 3, el nivel de digitalización. Primero, la complejidad del cambio a realizar. Nosotros hemos establecido una serie de matrices de recopilación de información, ¿vale? Para que cuando nosotros vayamos a hacer un diagnóstico, tenemos que evaluar diferentes ítems, ¿vale? Estos 10 ítems, ¿vale? La entrevista ASIS, la madurez del patrocinador, la madurez del líder, la madurez de la PMO, si existe PMO, madurez del proveedor, si existe proveedor, las barreras organizacionales, qué resistencia, los impactos, la madurez para asumir el cambio y la personalidad. Son ítems que al final lo que se hace es, conforme tú estás haciendo el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A través de entrevistas personales, de reuniones con la dirección, de reuniones con el sponsor, de recopilar información, de cuestionarios online. Nosotros vamos recopilando información. ¿Para qué? Para que al final decidir si el proyecto tiene una complejidad alfa, beta o gamma, ¿vale? En función de eso, nosotros vemos qué recursos y qué plan vamos a abordar. Porque la pregunta es, ¿vamos a tratar igual a un proyecto de cambio de complejidad gamma que uno de complejidad alfa? No. En el de complejidad alfa vamos a tener que poner muchísimos más recursos y vamos a tener que hacer acciones muchísimo más enfocadas, ¿vale? Que a lo mejor en el proyecto gamma, que los recursos pueden ir más dirigidos. Además, como nosotros estamos evaluando todos estos ítems, pues esto también nos da información. Imaginaros, aquí os he puesto un ejemplo. En este proyecto, de toda la información hemos visto que la madurez del patrocinador es negativa, ¿vale? Es un 3. Las barreras organizacionales son un 3, las resistencias son un 3 y la madurez para asumir el cambio por la organización es un 3. ¿A dónde me tengo yo que centrar para hacer el plan de gestión del cambio, teniendo en cuenta esta complejidad? Bueno, pues primero, punto número 1, me voy a centrar en el patrocinador. Punto número 2, voy a ver cuáles son las barreras organizacionales, que en el caso concreto de este proyecto era que no había wifi en todos los sitios, no llegaba bien la red. Punto 3, voy a centrarme en la resistencia y voy a ver qué hago para bajar o mejorar la madurez para asumir el cambio. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es evaluar en 3 niveles la complejidad del proyecto para así, en función de eso, establecer un buen plan de gestión del cambio. ¿Sí? Aquí tenemos una batería de preguntas para cada uno de estos ítems y nosotros al final pues lo que vamos haciendo es recopilando información. Por ejemplo, en la parte de la madurez del patrocinador es, primero, una pregunta que se suele hacer. ¿El patrocinador es el CEO de la organización, es la dirección o es un mando medio? ¿Vale? Pues esos son el tipo de preguntas que nosotros vamos a ir recopilando. ¿Sí? Otra de las cosas que nosotros medimos, la actitud frente al cambio, ¿vale? ¿Conocéis la curva de Everett-Rogers?
Everett Rogers lo que hablaba, nosotros, es que había dentro de una población o de un colectivo hay diferentes tipos de perfiles, ¿vale? Nosotros lo hemos adaptado dentro de la metodología de HCM Book, lo hemos adaptado a los perfiles que podemos ver en un proyecto. Entonces, dentro de un proyecto vamos a tener un 2,5% de la población que son vendedores, ¿vale? Que son personas que venden el cambio desde el principio, que les gusta y que le llama la atención y que lo quieren hacer. Un 13,5% de la población son soporte. Son personas que venderán el cambio, pero siempre una vez que nosotros se lo hayamos explicado en qué consiste y ellos le vean que eso tiene ventaja. Los inestables son personas, y los inestables y los probables resistentes, ¿vale? Los inestables son personas que todavía no se han decantado, que están esperando a que esto empiece a andar y ver que realmente funciona o no funciona para irse para un sitio o para otro. El probable resistente son personas, que a otro 34%, son personas que unas veces sí, otras veces no, en función de cómo vaya el proyecto. Y luego hay un 16% de personas que son saboteadores, que tienden a ser saboteadores. ¿Cómo medimos nosotros esto? Bueno, hemos establecido un test de medición que lo que hace a través de una serie de 50 preguntas, se manda a todas las personas de la organización o a quien nosotros consideremos interesantes, se le manda. Y el test lo que te devuelve son los resultados de, dentro de la muestra que la que tú le has mandado toda la información, quiénes son vendedores, quiénes son soporte, quiénes son sabotadores y quiénes son inestables, probables, resistentes. ¿Para qué me sirve esto? Que lo hemos hablado antes. Para ver el motor del cambio. Primero, para formar el motor del cambio. Porque al final, si nosotros ya sabemos quién a priori puede ser vendedor, quién a priori puede ser probable resistente, bueno, pues nosotros podemos efectivamente establecer estrategias y ver qué hacemos, qué grupos formamos y cómo lo formamos. Por ejemplo, imaginaros que nosotros tenemos un colectivo de mandos medios a los que le hacemos este test y todos nos salen inestables y probables resistentes. Pues entonces no vamos a hacer las mismas acciones para los inestables y probables resistentes que si a todos los que tuviéramos fueran vendedores, ¿vale? Entonces nos sirve primero para formar el motor del cambio y segundo pues para establecer la estrategia en base a los diferentes colectivos. ¿Sí? Entonces, por una parte medimos la complejidad del cambio, por otra parte medimos la actitud frente al cambio y por otra parte lo que hablábamos antes, que lo hemos comentado también en el chat. Ana, solo una cosita de la curva anterior, decirles que eso lo hemos ido estudiando en base a comportamiento, es decir, la curva esa, la imagen es la fusión de la curva de Gann de Everett Rogers con las definiciones que tienen los stakeholders según la metodología H&Book. Entonces ahí lo que nos hemos ido más, y el test lo que tiene es los comportamientos para poder determinar qué comportamientos hay en la organización y así poder segmentarlo para luego dar toda la utilidad que ha estado contando Ana. ¿Sí? O sea, ahí esa imagen es un poco el estudio de ambas metodologías. Hemos utilizado las definiciones de los stakeholders de H&Book con la curva de Rogers-Everett. Efectivamente. Comenta Iñaki que si los test son anónimos. Casi todos los test tienden a ser anónimos, sobre todo los que hablamos para evaluar la percepción del proceso de cambio. Pero hay test que no son anónimos. Por ejemplo, la actitud frente al cambio depende. En principio no lo hacemos anónimo para ver personas, ¿vale? Para ver qué personas son vendedoras, qué personas son inestables, probables, resistentes, ¿vale? Y la parte de nivel de digitalización tampoco lo hacemos anónimo. ¿Para qué evaluamos el nivel de digitalización? Lo hablábamos antes, porque en función del nivel de digitalización que tenga la empresa, nosotros vamos a hacer unas acciones o vamos a utilizar unos canales de comunicación, de capacitación o de experiencia de empleado u otros, ¿vale? Si la organización es muy digital, haremos cosas muy digitales. Si la organización es muy presencial pues, o menos digital, haremos cosas más presenciales. Entonces se hace un test de digitalización. El test de digitalización que nosotros tenemos se basa en las competencias digitales DISCOM, ¿vale? Que es el marco europeo de competencias digitales. A nivel europeo se han establecido que hay 5 tipos de competencias para medir el nivel de digitalización, que son la competencia de información, comunicación y colaboración, generación de contenido, seguridad y resolución de problemas. Entonces el test va enfocado a evaluar esas competencias. Aquí, Iñaki, no se hace
No se hace anónimo, se hace nominativo, porque incluso podemos llegar a reflejar aquí a mano derecha el perfil por usuario, para que de forma automática cada persona pueda tener su perfil de usuario, pueda ver cuál es su nivel de digitalización. ¿Vale? Entonces los resultados se pueden hacer tanto en grupo como tanto a nivel grupal de una organización, que sería la parte izquierda, como a nivel individual, que sería la parte derecha. Mira, por ejemplo, ahora lo estamos en un plan de experiencia de empleado, estamos apostando mucho porque se haga este test, porque claro, ¿cómo no puedes ayudar igual o no debes ayudar igual a alguien que tenga un nivel de digitalización bajo? Ahora todo el mundo habla de teletrabajo, pero es que la gente no está habituada a trabajar con herramientas tecnológicas, entonces no sabe cómo engancharse a un Skype, no sabe cómo utilizar un Teams, no sabe cómo utilizar determinadas herramientas que hasta ahora no lo ha utilizado. Se le dará más soporte a aquella persona que tenga más dificultad que a aquella persona que tenga un nivel de digitalización más alto. Por ejemplo, para poner un sistema de teletrabajo, esto es muy interesante. Por eso se explica a las personas por qué lo vamos a hacer no anónimo y la utilidad que tiene. En cada situación hay que explicarle a cada persona el motivo por el que se le está haciendo una encuesta. Y de esa forma tienes un amplio número de personas que te contestan, porque aquí es muy importante que la gente responda a los test. Y los test no son cortos, porque si no, no nos da información suficiente. Tampoco son excesivamente largos. De hecho, una de las cosas más importantes que iba a decir al final es que aquí estamos midiendo, ahora hablo sobre todo concretamente de los KPI de percepción, porque la parte de resultado y proceso se mide por otras vías, pero la parte de percepción sobre todo se va a medir a través de cuestionarios online. Entonces sí que es verdad que para que la gente empiece a participar, una cosa muy importante es, primero, explicar el para qué se hacen los cuestionarios. Segundo, no sobrecargarlo, es decir, no se puede mandar todas las semanas un cuestionario. Y tercero, y muy importante, es darle feedback. Es decir, que si nosotros hacemos una evaluación del nivel de digitalización, pues al final un poco un último correo de, bueno, pues ya hemos hecho todos los test de digitalización, nos informamos de que el nivel de digitalización de la organización o de tu área o de tu dirección es alto, medio o bajo, para que la gente vea que le están dedicando un tiempo, porque como decía Amanda, son test que no son cortos, pero que ese tiempo al final le van a dar un feedback y ellos van a tener un resultado. ¿Sí? Vale, entonces al inicio del proyecto se miden eso y luego durante el proyecto se mide la percepción, ¿vale? Que la hemos estado comentando a lo largo de toda la webinar. A nivel de percepción, bueno, pues lo que hacemos es, tenemos una batería de preguntas, que ahora os digo dónde están, relacionadas con todos los ejes, con los 5 ejes que hemos comentado y con los diferentes subejes. Entonces al final se lanza la batería de preguntas. Normalmente nosotros lo que recomendamos es, se manda al inicio del proyecto una a toda la organización y luego en función de la duración del proyecto se va mandando una intermedia y una al final. Y si el proyecto dura mucho, lo que se va haciendo es un muestreo de forma que cada X tiempo se le va mandando a diferentes personas hasta completar la muestra, para ir obteniendo diferentes puntos de situación. Y el sistema lo que te va a reflejar al final es una batería en la que te dice que el nivel de percepción de las personas respecto al cambio es un 56,37%, ¿vale? Y te dice, dentro de ese 56,37%, lo que más mejor se valora es la parte del sponsor, la parte de los compañeros, la parte de canales y medios de comunicación, la definición de roles y el organigrama. Y lo que peor se valora son los agentes del cambio, la capacitación, si adecuada, si se están haciendo la formación adecuada, etcétera, y los procesos. Entonces, con esta información ya tenemos siguientes pasos. Sabes qué es lo que tienes que reforzar. Entonces, si yo veo esta información a mitad del proyecto, ¿a dónde me tengo que ir? Los agentes del cambio no se están visualizando bien, tenemos que darle más impulso a los agentes del cambio. Tenemos que darle una vuelta a la capacitación porque no está saliendo bien. Y por último, tenemos que ver los procesos porque o no son flexibles o hay que hacer cambios en los procesos que no permiten que el proyecto se pueda implantar como nosotros queremos. Entonces, esto sería la parte de percepción. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien?